integridad evolutivamente es una vivencia, es un conflicto más arcaico, por eso es porque es de cerebelo, de dermis, y como tal de glándula. La dermis es un tejido también adenoideo, glandular. Entonces, lo que se ve en fase activa es un melanoma. Un melanoma es una manchitita que va apareciendo en la piel, que se puede hacer como marrón, pero al principio se ve como moradito, enrojecido morado, y se puede luego acabar cristalizando en una bolita, el famoso que llaman cáncer de piel. Hay dos, uno que es epidermis en solución, la piel externa en solución, y el otro es el de dermis, que es el melanoma. ¿Qué ocurre con el melanoma? Lo mismo que la glándula mamaria. ¿Qué ocurre en la glándula mamaria en fase PCLA? Hay unos microbios que ¿qué hacen? Empiezan a comer y a degradar el tejido. Solamente el tejido, ese tejido que ha crecido, no todo el tejido así de cualquier manera. Entonces, ese melanoma, solamente ese melanoma, porque la dermis, tenemos dermis en todo el cuerpo, donde tenemos piel, abajo hay dermis. Entonces, este melanoma en la fase de solución, en la PCLA, es empezado a digerir por los microbios, también hay esta tuberculosis y la sudoración nocturna, y luego queda el melanoma hueco y vacío en su interior. ¿Sí? Entonces, si empezamos a darnos cuenta y a clasificar los órganos en función de a qué área cerebral pertenecen, podemos ver que todos los órganos controlados por el cerebelo, que son mesodermo antiguo, tienen unas características muy parecidas. Las glándulas sudoríparas, la dermis, si se segrega sudor, la leche es un tipo un poco diferente de sudor, es una secreción que tiene otra utilidad, pero que también es del cerebelo, y todos los órganos del cerebelo son muy parecidos entre sí, y las manifestaciones son muy parecidas. Por eso, cuando tenemos una sudoración nocturna con mucho sudado, no significa que haya sido glándula, significa que ha sido algo de cerebelo, algo controlado por el cerebelo. Bien, ¿queda bien la dermis? ¿Sí? Bien. Bueno, el conflicto es sentir que una parte de mi cuerpo no presenta las características que debería, sentirse sucio, feo, deformado, sentir que eso no está bien, no es, y es de una forma más arcaica que la desvalorización. Por eso está controlado y dirigido por el cerebelo. Esto de aquí también son las llamadas bubas. ¿Recuerdan que en la Edad Media había la famosa peste bubónica y todo eso? Entonces, imaginaros, es exactamente este tejido, exactamente en fase activa crece. ¿Qué ocurre si yo voy y estoy curando un tejido de estos? Y de alguna forma, bueno, en fase activa va creciendo el melanoma, en fase de solución se hincha. Es más fácil que, si el conflicto ha sido fuerte y la masa es grande, en fase de curación, que se está lleno de líquido, en caso de que por mala suerte se rompa, ¿se acuerdan lo que decíamos de la aguja de la biopsia? Que si se rompe, se abre. Entonces imagínense que alguien tiene algo en la piel, que se rompe un poquito, justo en fase activa, perdón, en PCLA, se rompe y huele a, ¿por qué creen que se le llama tuberculosis? Porque huele como a patata podrida, ¿no? Entonces, si yo estoy curando tal, y pasa eso y mientras curo o hago algo y ¡pum!, me salpico con algo, ¿qué siento?
si vivo y lo siento como algo feo aquí que me produce un reparo interno, justo ahí que aparece luego una dermis, la dermis se activa, entra en fase activa, y lo que es un contagio que pensábamos que era producto, porque el pus no contagia nada, porque si no, cuando harías así, luego tendrías granos en los dedos, y si viviéramos y dijéramos pus en mis dedos, aparecerían, pero como lo hacemos con naturalidad y no activamos nada, no pasa nada. Entonces la peste bubónica que se contagiaba, lo que se contagiaba era la activación del conflicto. ¿Por qué creen? Analizado bajo esta perspectiva, había personas que, o creyendo en Dios o creyendo en lo que fuera, podían curar y tal, y si realmente lo hacían sin miedo y sin sufrir, ¿qué activaban? No activaban nada. Y podían tocar todo, y podían oler, y si olían y sentían ese reparo, mala suerte, así funciona el organismo, ¿no? Se activaba y tampoco, biológicamente, esto no mata, biológicamente en absoluto. Si no, todos estaríamos muertos de granos, de acné. ¿Saben también por qué los adolescentes suelen tener acné? Porque es la fase en la que se sienten, uy, mi nariz es muy fea, no me gusta mi nariz, ¡pum! Un montón de dermis, que el granito también, el de dermis, que en fase de solución aparece, ¿qué? Pero cuando tiene ligeras diferencias, porque no es exactamente un melanoma, pero también es cerebelo, lo que sería el granito o el acné. Una persona cuando tiene acné en una zona de su cuerpo, porque esa zona de su cuerpo no le gusta mucho. Por ejemplo, hay un hipnoterapeuta, un psiquiatra de Estados Unidos, que bueno, ya no está con vida, Milton Erickson, tiene un caso descrito que un niño adolescente tenía acné y simplemente la madre dijo, pues vaya, iros 2 semanas en una casa de estas, en un refugio en las montañas nevadas y todo eso, asegúrate que no haya ningún espejo y haced un poco de vida ahí, ya está, fuera acné. ¿Por qué? Porque no se veía, porque entró en solución, no se olvidó de los granos, entraron en fase cicatricial que son reabsorbidos, pues ya está. ¿Qué se tuvo que hacer en este caso? ¿Tuvo que ponerse alguna cremita, alguna pomada, algún aceitito, algún algo? No. Si tenemos, lo que ocurre es que a veces tenemos casos cicatriciales, recidivas, porque si yo me veo el acné y ya no me gusta el acné, estoy activando otra vez, y luego cuando entra en solución aparece el pus, y si lo veo y otra vez hay órganos y hay tejidos que muy fácilmente se ciclan a sí mismos, y a veces hay que buscar una estrategia vivencial, hacer un cambio en cómo yo vivo, solamente irse a otro lugar o quedarse en casa y quitar todos los espejos puede hacer que un caso que está ciclado se descicle, y sin tener que recurrir a nada más que a un cambio de algún elemento básico en mi entorno. Muy bien, entonces esto es dermis. Costillas y esternón es mesodermo nuevo. Ya hemos pegado el brinco. Ahora las costillas y el esternón, el hueso, porque las costillas y el esternón es tejido óseo, el mesodermo nuevo, que en fase activa, ¿qué ocurre en fase activa en todos los tejidos del neoencéfalo? Pierden sustancia. ¿En qué fase creen que está una osteólisis? Osteólisis sí, es falta o sustracción, falta de hueso. Es un hueso que le falta un poquitito de estructura, exactamente, un hueso menos denso. ¿En qué fase está la osteólisis entonces? Fase activa.
no duele tampoco. ¿Cuándo duele el hueso? En fase de solución, y duele, es un dolor tremendo. Comento muy brevemente que no es tanto por el tejido óseo, porque hay órganos que no tienen sensibilidad, es más bien por la capa que está alrededor del hueso. Entonces el hueso en fase activa se reduce, se osteoliza, en fase de solución va creciendo, hay una ligera inflamación, y lo que duele es esta capita que se llama periósteo, que es muy sensitiva. Y aquí también hay sarcomas que son producidos, osteosarcomas. Si tenemos por aquí un hueso, voy a dibujar como los dibujos animados, ¿verdad? Y el tejido óseo, voy a poner, bueno, periósteo, lo voy a poner en rojito porque es ectodermo. Hay osteosarcomas que son iatrogénicos. Vamos a ver por qué. Porque si aquí hay, si el tejido óseo es compacto, bueno, tiene sus agujeritos y todo, ¿no? Los blastos, no. La osteólisis es que aquí pierde y se ve como osteólisis y osteoporosis. Se vuelve mucho más poroso, como que pierde sustancia, como que se va degradando. Podríamos decir, uy, hay una enfermedad, ¿no? Pues tiene una utilidad y tiene un sentido. Entonces, a medida que va pasando eso, ¿qué ocurre si se hace una punción para ver una muestra, para ver algo de tejido, o de forma accidental se rompe y entra en fase de solución? Que el hueso va creciendo y también crece fuera de su tejido y puede incluso entrar y abrirse en forma de estrella dentro del tejido muscular. Y dicen que eso duele mucho y que ya luego cuando tienes cierto movimiento, para que esto no ocurra, la naturaleza ha desarrollado algo que es el propio diseño humano o biológico, porque forma parte también de otros animales, no solamente en las fases de regeneración, para que algunos órganos estén muy en su lugar. Hay dolor para garantizar que la persona tenga el máximo de reposo posible. Si el dolor es muy grande es porque necesitas un reposo muy fuerte para evitar que las cosas salgan mal. Entonces hay osteosarcomas que son iatrogénicos por incisión, algunos por moverse demasiado y no estarse quietos. Esto es importante también analizarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, entonces lo que duele también es que en fase de solución hay una presión mecánica que recibe el periósteo, que es el que tiene sensibilidad como tal. Muy bien, entonces... Perdona un momento. Sí. Habría la lisis y entonces se regenera y hace esa proliferación en forma de... Sí, hay muchas cosas que me estoy saltando, porque aquí también tenemos leucemia, hay todas unas fases que ahora no entramos, para no hacer esto más largo y para ver si alcanzamos a ver luego también mis casos. Vale. Anemia, leucemia, todo lo que, si tienen este esquema, todo lo que es mesodermo nuevo y ectodermo encaja aquí. Si yo digo que mis niveles de leucocitos, leucopenia, están bajos, ¿en qué fase estoy? Si luego suben los niveles de hierro en sangre, de leucocitos, de plaquetas, de glóbulos rojos, muy a grandes rasgos, o sea, hay que estudiar con muchísima más profundización, pero hoy nos estamos dando lo básico
para que ojalá quien quiera profundice un poco más. Pero la leucemia es más niveles de lo común de glóbulos blancos, leucocitos. A lo que se le ha llamado leucemia, que se le ha llamado cáncer de hueso o de sangre, así lo dicen, está en fase curativa, está en PCLB. Lo que tampoco he dicho, y es muy importante, es a nivel del cerebro. ¿Qué ocurre a nivel del cerebro? Si aquí vemos y hemos dibujado lo que ocurre a nivel del órgano en la glándula, lo que ocurre a nivel del órgano en el conducto, estamos hablando todo el rato del órgano. Pero podríamos poner aquí abajo otro esquema que en fase activa a nivel cerebral Hammer ve esos focos en forma de diana. ¿Se acuerdan que los hemos visto? ¿Todo el mundo ve aquí abajo? ¿Sí? Bien. En PCLA, ¿se acuerdan de la ampolla? En el cerebro también se genera una ampolla, una bolita, que es, bueno, así se le llama, pero es un edema, que a veces dicen, uy, metástasis en el cerebro. Pero casualmente, si vemos la localización de esa metástasis, está justamente en el foco de Hammer, que el organismo repara el tejido mediante la acumulación de bionutrientes, por decirlo de una manera que quedemos claros, de nutrientes, de la misma forma que una ampolla en la piel después de una quemada recupera y junta líquido para nutrir ese tejido que antes ha sido abrasado. Aquí vemos que esa actividad electromagnética, estamos hablando a nivel del cerebro, de los focos de Hammer. En PCLA está el edema y la epicrisis lo que hace es vaciar este edema, y en el cerebro, cuando se ve las epicrisis, que se ven muy poquito porque duran muy poco, se ve como Hammer en las tablas, así los dibuja, se ven así como un poquito más brillositos, como no hace luz obviamente, pero como se ve muy diferente. Y luego en fase PCLB y cicatricial suelen quedar como una especie de anillos, en el sentido de que se ve como un regrueso blanco, como un anillo blanco. Si tú agarras y pones un anillo, así, ¡pum!, solamente ves como un cilindro blanco. Entonces, si Hammer ve esto en el área cerebral del hemisferio izquierdo, en el área del conducto, porque hay un cruce, sabe que esa persona tiene seguramente microcalcificaciones en el pecho, porque sería la fase, puede que estén o no las microcalcificaciones, pero sabe que ha vivido un proceso de conducto en fase, ya está en fase cicatricial, y que ha sido justamente si he dicho derecho, es en el pecho izquierdo, en los conductos. Y si Hammer ve todo esto en función del dibujito, por decirlo de alguna forma, que vea, y en función de la posición en la que se encuentra y en qué órgano, porque los conductos de todo el mundo están en la corteza. La glándula mamaria de los mamíferos está en el cerebelo, o sea, no podemos buscar glándula, ahí está, localizada. Entonces, en función de lo que aparece en el cerebro, Hammer sabe lo que se está viviendo, porque es el mismo proceso en diferentes dimensiones. Y nunca ha visto en la vida una fase activa que no tenga forma de diana. Nunca en la vida he visto un edema que no esté en PCLA. Entonces, lo que ha visto es tan constante que lo ha llamado leyes biológicas, porque vemos que ante algo, ante una situación, podemos comprobar una cantidad enorme de detalles, podemos revisar las temporalidades también, podemos revisar la epicrisis, cuánto tiempo dura y en relación al tiempo que hemos estado en fase activa, podemos calcular muchísimas cosas, muchísimos detalles, si tenemos la información suficientemente precisa. Y es un modelo
muy simple en el sentido de que es un modelo que con 3-4 cositas, pero se puede profundizar mucho y nos sirve para explicar casos muy diferentes que todos están bajo el mismo esquema, el mismo modelo. Entonces las costillas se parece un poquito al que hemos visto antes, pero no hay esa connotación tanto de feo, de fealdad o de que no está bonita esa parte del cuerpo, y se activan las costillas del tipo de estrés que se vive, porque aquí podemos ver también, podríamos dibujar la psique, que serían los pensamientos que tiene la persona. En fase activa podemos escribir las frases que está pensando, sintiendo, eso para cada programa. En fase de solución, o en realidad, qué situación concreta y determinada ha pasado, tanto para entrar en fase activa como para salir de ella, que es tanto el DHS como la conflictólisis, que es algo que es un triangulito con una punta hacia abajo, porque le puedes poner día, hora, minutos y segundos. En el momento que la madre recibe el bebé que ha estado en el momento que se lo quitan después de haber nacido, entra DHS, se va el bebé, está así, está en fase activa, ¿no? Va pasando el tiempo y en el momento que dicen, ¿sabes qué? Ya está muy bien, todo, segundo o tercer día, te lo puedes llevar a casa, aquí está, lo recibe, ¿y qué hace con la respiración? Y se va a casa, ya en solución, y va poquito a poco a fuego lento, entrando en PCLA, va avanzando la PCLA y todos los síntomas. Entonces todo eso también se podría ver a nivel cerebral y podemos ver a nivel psíquico los pensamientos que en fase activa, cómo estará mi bebé, no sé qué, tal vez me gustaría un montón abrazarlo. Todo eso se puede monitorizar a nivel psíquico, qué actividad psíquica hay en fase activa, qué actividad orgánica hay en fase activa, ulceración de conducto, en el cerebro, en la corteza cerebral, justo ahí, en esa parte que se controla los conductos, hay un foco en forma de diana. Todo eso se puede ir revisando caso a caso y cuando entra en solución, lo mismo, podemos ver edema en esta parte. Si le van a hacer un TAC y sabemos que justo está en esta fase, podemos decirle o no, pero ya sabemos que, uy, si aparece un edema ahí y la persona está en PCLA, ¿qué le van a decir? ¡Ah! Metástasis, tumor en el cerebro, cuando realmente es la misma orden cerebral que madura a nivel de maduración, está reteniendo agua para retener, para regenerar ese tejido. Después de la epicrisis ya no se ve como tal el edema. Y saber muy bien todo esto nos permite a veces evitar o posponer según qué pruebas, a veces retrasarlas un poquito, y en caso de que nos encontremos con algo así como de decir, te han encontrado esto en tal parte en el hemisferio izquierdo, si es en conducto derecho, y podemos garantizar a esa persona también que sabemos cosas y luego las puede ir viendo que se van cumpliendo. Entonces eso nos da también una posición de más seguridad. Si la persona es segura, si la persona duda, no hay manera. Si la persona tiene miedo y todo eso, pues hay que trabajar o hay que enfocarse en cosas, en abordajes para ir sorteando los obstáculos que van apareciendo. Muy bien, entonces, costillas y esternón, hueso, conflicto de desvalorización o no ser apto. Entonces, el sentir que uno no es apto o no es válido, a nivel óseo, en fase activa, osteoliza, hay osteólisis y osteoporosis, y en fase de solución los niveles, podemos decir en general los niveles, ¿cómo aparecen? Elevados. Entonces, hay muchas plaquetas, hay más plaquetas de lo que tocaría. Sin entrar en detalle de una manera muy global, podemos decir está en fase de solución de algo de neoencéfalo.
Entonces el diagnóstico diferencial consiste en eso y de lo más general a lo más específico, pero partiendo primero de lo más general. Muy bien, vamos bien con costillas y esternón, con el hueso, y eso es aplicable a todos los demás huesos del cuerpo. Y músculos, tejido conjuntivo, tendones, también es sustancia blanca. Ahora estamos viendo sustancia blanca. ¿Qué ocurre con los ganglios? Tenemos necrosis. Necrosis no significa muerte. Necro, si cambias la C por una G, ¿qué sale? Sale un color. Entonces necrosis simplemente es un tejido negro, no es un tejido muerto. Entonces la necrosis en el nódulo era algo que la medicina no tenía muy... A veces se dice que no se tenía constancia de ello, porque como no duele, el ganglio sigue igual, no da ninguna manifestación. Se dice que probablemente nunca se haya visto un ganglio necrosado, porque ¿a qué le quitan un ganglio? Ahora sí es más de moda, pero en la antigüedad se veían muchos procesos cuando estaban con síntomas. Ya hay procesos asintomáticos que se desconocían. El nódulo linfático o el ganglio linfático necrosado era algo que no se conocía mucho, y Hammer en algún momento llegó a decir: mira, esta señora tiene necrosis en el ganglio, ¿quieren verlo? ¿Han visto alguna vez un ganglio necrosado a nivel médico? No, entonces vamos a verlo ahora. ¿Por qué? Porque el ganglio siempre da molestia, o el síntoma más evidente es ¡pum!, la hinchazón, la inflamación. Es un término no muy preciso, inflamación, porque tendría que ser más el hinchamiento o abultamiento, y se hinchan mucho, suelen multiplicar por 4 o 5 a veces el tamaño, o hasta un poco más, pero vemos que no son más células, simplemente es como el ejemplo que les digo del globo, que es un ejemplo muy claro, que es como si hinchamos un globo, pero no son que crecen muchos más globos, como en el caso del paloencéfalo. Entonces, tenemos aquí linfomas de Hodgkin, morbus, diferentes palabras que normalmente no es muy recomendable estudiarlo así. Más bien, hinchamiento del nódulo es en fase de solución. ¿Cuál es el conflicto? Siguen siendo sustancia blanca y mesodermo nuevo, el conflicto sigue estando muy cercano al resto. Es una desvalorización no tan fuerte como la del hueso. Sigue siendo una desvalorización o sentirse que no es apto la persona, que suele estar muy, en los casos de seno se suele ver muy localizado. Si mi molestia o la desvalorización la siento como a nivel del pecho izquierdo, es el ganglio más próximo, las cadenas más próximas al pecho izquierdo, entonces se suele activar mucho de manera local, porque mi desvalorización está localizada en esta área, entonces se activa y se necrosa en fase activa y no hay síntoma. Entonces, ¿qué ocurre con una mujer que se siente desvalorizada porque trae algo en el pecho que se ve no muy bonito, y va, le hacen una cirugía, se lo quita, y al día siguiente cuando se ve, descansa y entra en solución de, si lo tenía activo, de ganglio? Entonces, después de haberse operado, si su preocupación, que en realidad no es preocupación, porque sino escuchar más, su desvalorización moderada del pecho entra en solución, la manera de que entre en solución es: si estoy preocupada por esta cosa rara que está aquí, que no se ve muy bien, que no sé qué, no sé cuántos, me opero, me la quitan, me despierto y me relajo. ¿De qué? De autodesvalorización moderada del pecho, y el ganglio que estaba necrosado va a entrar en fase de solución y
se hincha, se inflama, queda mucho más grande, mucho abultado. La PCLA dura en función de lo que haya durado la fase activa y en función a los criterios que suelen ser comunes en la sustancia blanca, que tampoco vamos a entrar ahora en ello, pero que se puede saber entrando en detalle. ¿Y qué ocurre? Ganglio hinchado e inflamado, y imaginaros el caso. Va al oncólogo, ¿y qué le dice el oncólogo? Te hemos quitado el nódulo, te hemos quitado esto, y ahora hemos llegado tarde, porque dos, 3 días después, no mucho más, hemos llegado tarde, ahora te ha pegado el cáncer al ganglio. ¿Se acuerdan de A, flechita, entonces B? Entonces simplemente dicen, hemos llegado tarde, metástasis, ahora el cáncer está en el ganglio, pero lo curioso es que si tú agarras ese ganglio, y la mujer antes había tenido un nódulo de glándula mamaria, tú agarras el ganglio y no hay células de glándula mamaria en el ganglio. En el ganglio simplemente hay ganglio, que estaba, células de ganglio, que tampoco ha proliferado, no es adenoideo, y al no ser adenoideo, esa hinchazón y inflamación es como si hubiera sido hinchado como un globo, que está más hinchado y más inflamado, pero no hay más, no hay crecimiento celular como tal. Me he perdido. ¿Qué es lo que habría dentro del globo? No, es el propio tejido que se hincha y se inflama para regenerarse, y es la forma que tiene el organismo de regenerar esa necrosis. ¿Pero por qué dices que no hay proliferación celular? Porque según... Lo ha descubierto, ¿no? ¿Cómo? Si hay proliferación celular, ¿no? Glandular no como tal, porque no... No, glandular no, pero las células del ganglio, que como hay necrosis, hay menos ganglio ahora, sí. para que vuelve a crecer, y por eso Se- dicen que hay... Sí, o sea, las células necrosadas se rellenan de nuevo y hay esa inflamación, pero tengo entendido que luego va bajando y el nódulo nunca baja. O sea, el nódulo adenoideo se reduce desde el interior y luego queda la caverna hueca, pero queda la caverna de ese mismo tamaño. El ganglio va reduciendo y se puede ver que no, al final, en la fase cicatricial, el tejido, tengo entendido que va reduciéndose de la misma forma que el mesodermo nuevo es el que más abulta, el que más se hincha en fase de solución, y poco a poco va esa inflamación reduciéndose, y sí ha habido crecimiento celular, pero no queda el tumor, no queda ese abultamiento, es muy exagerado, pero luego se va deshinchando, por eso uso esa metáfora del globo como tal, y el tejido que antes estaba necrosado, luego ya no se ve necrosado, a menos de que se active otra vez, pero si se vive el programa una vez, ese abultamiento luego se va reduciendo de forma muy despacito, y a eso me refería, pero gracias por el apunte de la matización, Javier. Y vamos a ver otros tejidos. La epidermis es ectodermo, hemos hablado de ella con el ejemplo de cuando nos quemamos en el sol, y en fase activa tenemos úlcera. En fase de solución podemos también llegar a tener ampollas, en insolaciones fuertes también llegan a aparecer ampollas, enrojecimiento y mucha sensibilidad ya también en la fase de solución. Y hablando del pecho, solamente los casos en los que el hijo o la pareja ha sido arrancado de forma muy fuerte, muy súbita, casos por ejemplo de que los servicios sociales
se llevan a los hijos de una mujer, por ejemplo, cuando es así con violencia, muy dramático, se suele vivir como que ha sido arrancado del contacto corporal, conflicto de separación, que la persona ha sentido que ese ser querido se lo han arrancado de una forma agresiva. Así, con ese matiz es cuando se afecta la epidermis del pecho, del seno, de la mano. Entonces tenemos fase de solución. La mayor sensibilidad es en fase de solución. La fase activa es silenciosa también. Se produce la úlcera, pero la úlcera no es visible, es muy a pequeña escala, a nivel microscópico seguramente se pudiera ver, pero no se suelen ver casos así porque la gente no tiene síntomas, y al no tener síntomas nadie dice, a ver, ve a verme la dermis, a ver si a nivel microscópico hay ulceraciones. Pero sería interesante revisar estas cosas, pero solamente puedes encontrar un caso así si ves el foco en el cerebro y dices, ah, mira, porque si no, pues no hay otra forma de detectarlo. Vamos a ver, podemos hacer un descansito, son las 6:10. Muy denso. Está bien. Ah, sí, vale.